El título de la lección de esta semana se llama una sucesión de reinos. Daniel 8:26 nos dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. En este momento pues podemos leer este versículo y decir, pues ¿qué visión está hablando? ¿De qué tema está diciendo esas palabras? Y durante el transcurso de esta semana vamos a entender por qué este último versículo de Daniel 8 es tan importante y tan fundamental. ¿Ok? Pero para poder entender Daniel 8:26, ocupamos empezar desde el primer versículo. ¿Ok? Dice aquí, cada nación tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Vamos a entender este párrafo a través de la historia. En el día domingo, el carnero se engrandece. ¿Ok? ¿Qué pasó? Casi al final de la supremacía de Babilonia, ¿qué vio Daniel? Comenzamos con esta pregunta interesante. Babilonia ya estaba en la última etapa de su vida como imperio. Daniel se encontraba con Belsasar sirviéndole a él, pero nosotros sabemos por la historia que faltaba poco tiempo para que Babilonia simplemente fuera suplida en el lugar de los imperios grandes de la historia por los medos y persas. La palabra de Dios menciona el versículo 1 y el versículo 2 de Daniel capítulo 8, así. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Fíjense qué interesante. Después de la que había tenido antes, que era Daniel 7, ahora tiene una nueva visión. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. La ubicación de esta visión es interesante. Ulai, y este lugar que dice aquí, Susa, fue la capital de los medos y persas. En ese momento Babilonia tenía conquistada esa parte del territorio. Sin embargo, quizás estaba de viaje por algún asunto específico y se encontraba en ese lugar, del lado del río, capaz contemplando la belleza de la naturaleza. Fíjense qué curioso, ¿no? Los grandes hombres siempre descubrieron grandes misterios a través de lo que Dios había dejado en la naturaleza. Ahora, algo importante a destacar. Este capítulo 8 inicia con algo muy curioso de por medio. Daniel capítulo 1, desde el versículo 1, hasta Daniel capítulo 2, en el versículo 4, fue escrito en hebreo. ¿Ok? El hebreo era la lengua originaria o nativa de los descendientes de Abraham. Israel hablaba hebreo. Y Daniel escribió esta parte en hebreo, desde Daniel 1:1 hasta Daniel 2, versículo 4. ¿Qué pasa? A partir de Daniel capítulo 2, versículo 5, comienza a escribirse en arameo. El arameo era la lengua más común en Babilonia. ¿Ok? Los judíos aprendieron esta lengua heredada en el cautiverio en Babilonia. Entonces tenían su lengua raíz de hebreo y cuando llegaron a Babilonia comenzaron a aprender arameo. Entonces Daniel empezó su libro escribiendo hebreo, pero después la cambió a arameo. ¿Por qué? Porque muchas profecías que estaba hablando Daniel en ese momento era específicamente para Babilonia. Entonces, la mejor forma de poder entenderlas era a través de la lengua que ellos conocían, que era arameo. Entonces, tenemos desde el versículo 4 del capítulo 2 de Daniel, escrito en arameo, hasta el capítulo 7, versículo 28. Pero cuando llegamos al capítulo 8, tenemos nuevamente el momento en que Daniel cambia de arameo para hebreo. Entonces prácticamente hace un salto. Inicia en hebreo, después en arameo y termina en hebreo. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces Daniel comienza a escribir esta parte del libro de Daniel capítulo 8 nuevamente en hebreo. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta B dice, describe el comportamiento de la primera bestia que apareció y se engrandeció. Nuevamente tenemos bestias aquí. Ya no son el oso, ya no son el león, ya no son otras bestias que vimos en el capítulo 7. Ahora aparecen bestias diferentes, pero con características muy semejantes a las bestias anteriores. Fíjense qué dice la palabra de Dios. Daniel 8:3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Recordemos que Daniel capítulo 7 nos muestra que los cuernos representan reinos. Entonces, dice aquí un carnero que tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos,
Uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Este carnero que estamos viendo es una bestia que tiene dos cuernos, tiene dos reinos, muy semejante a Daniel 7, que es el oso con un pie más alto que el otro, y muy semejante a Daniel 2, que en la estatua es los pechos y brazos de plata. ¿Por qué tiene dos cuernos? Nosotros sabemos que los medos y persas, como ya habíamos hablado cuando estudiamos Daniel 7, eran dos imperios unidos en uno solo, con el objetivo de derrotar a Babilonia. Inicialmente los dos pues iniciaron juntos en el sentido de trabajo en equipo, pero con el tiempo los persas tomaron la posición más importante en el reinado. Como mencioné en el estudio pasado, los medos tuvieron los primeros dos reyes como representación, pero después los persas tomaron la posición más importante y comenzaron a ser los reyes persas los que tuvieron ese nivel alto de gobierno a partir de la destrucción de Babilonia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Este carnero representa los medos y los persas, y aquí dice que destruyó ¿qué? Que destruyó o alcanzó su poder e hirió, dice aquí, al norte y al sur y al poniente. Importante estos puntos cardinales porque en el poniente se encontraba Babilonia, en el sur se encontraba Egipto y en el norte encontramos las regiones asiáticas que los medos y persas alcanzaron a conquistar. Entonces, por estas referencias entendemos que este carnero representa los medos y los persas. Dos cuernos, y así continúa la descripción de esta bestia, ¿ok? Dice, en la visión del profeta, Dios es visto derribando a un poderoso gobernante y estableciendo otro. Él es revelado como el monarca del universo, a punto de establecer su reino eterno, el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Entonces Dios es el que establece, coloca la autoridad, el poder, la fuerza en los imperios. Cuando Él dijo hasta aquí a Babilonia, Babilonia cayó y se colocó en alto, en poder, en autoridad, los medos y los persas. Del surgimiento y la caída de las naciones, según resaltan los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, cuán completamente se desvaneció. Pareció como la flor de la hierba. Así perecieron el reino de Medo-Persa, los imperios de Grecia y Roma. Y así perece todo lo que no tiene a Dios por fundamento. Queridos, Dios le dio autoridad a los medos y persas. El sueño descrito por Dios ya representaba lo que Dios quería para la historia. Dios le dio esta revelación a Daniel para que los medos y persas entendieran que ellos fueron levantados por Dios, porque Dios ya lo había revelado así, que ocurriera de esa manera. Entonces, un imperio, una nación, es fuerte siempre y cuando esté de acuerdo con los planes que Dios tenía para esa nación. El estudio pasado pregunté, ¿por qué razón no se encuentran otros imperios aquí? Hoy estaba hablando con un amigo específicamente sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué no aparecen los mayas? ¿Por qué no aparecen los incas? ¿Por qué no aparecen otros imperios como los imperios de la India, que ya existían desde las épocas antiguas, ¿no? Y mi amigo me dio una perspectiva interesante sobre esta pregunta. Y él me dijo, normalmente cuando estudiamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las historias de imperios que nos muestra la Biblia es porque están relacionadas con algo, con el pueblo de Dios. Fíjense qué interesante. Dios maneja la historia solamente basada en el plan que tiene con su pueblo. Babilonia es mencionada porque Babilonia conquistó a Israel. Medos y persas son mencionados porque los medos y persas gobernaron una parte de Israel en su momento. Griegos también, romanos también, y toda la historia que fue creciendo y avanzando en el mundo
tuvo que ver con la tierra de Israel y el pueblo que estaba ahí. Ahora entiendes por qué la Tierra Santa es tan querida. Porque toda la historia se movió en torno a eso. Y hoy en día los conflictos que tenemos también se centran en esa tierra. Que uno se queda pensando, pero si hoy solamente es desierto, 60% del territorio de Israel es desierto, no hay nada valioso que encontrar ahí. Pero Jesús dijo, aunque esos hombres quieran callar las piedras, van a hablar. Esas piedras que están ahí, que la gente visita cada año en Israel, representan cómo Dios condujo la historia hasta este momento. Entonces tenemos aquí ya el primer imperio, el primer animal, la primera bestia, este carnero con 2 cuernos, y ahora vamos a estudiar en el día lunes el siguiente imperio.